Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, listos para sumergirse en una noticia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta sin poder creer lo que leemos. Hoy vamos a desgranar el último bombazo que ha sacudido el mundo del espectáculo y que tiene como protagonistas a dos de las estrellas más queridas y admiradas, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, estamos hablando de ellos. Prepárense porque la información que tenemos es jugosa, sorprendente y quizás más de lo que esperábamos. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, les animo encarecidamente a darle a ese botón rojo de suscribirse y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que no se arrepentirán. Como les decía, la fecha de hoy, 14 de enero de 2026, quedará marcada en la memoria de muchos fans. Las redes sociales han explotado, los foros de discusión hierven y los medios de comunicación no paran de especular. ¿Qué ha pasado exactamente? Pues bien, parece ser que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, esa que tantos suspiraron y tantos titulares generó en su momento, ha tomado un giro absolutamente inesperado, un giro que nadie veía venir. Y cuando digo inesperado, lo digo en serio. A ver, todos recordamos la química palpable que existía entre ellos en Erkencikus, ¿verdad? Esa complicidad, esa chispa, muchos pensaron que era la chispa del amor que trascendía la pantalla. Y lo cierto es que durante un tiempo pareció que así era. Tuvimos confirmación, tuvimos rumores, tuvimos idas y venidas que mantuvieron al público en vilo. Pero lo que ha salido a la luz ahora es algo completamente diferente. La noticia en sí es que Can Yaman y Demet Özdemir estarían colaborando de nuevo. Sí, de nuevo. Pero no se trata de un simple cameo o de un reencuentro en una gala. Estamos hablando de un proyecto conjunto, un proyecto que, según las filtraciones y las fuentes más cercanas, promete ser algo muy, muy grande. Imaginen esto, la dupla que conquistó al mundo con su romance televisivo, uniéndose para un nuevo desafío profesional. Pero aquí viene lo interesante, lo que realmente ha prendido la mecha de la controversia y la curiosidad, ¿qué tipo de proyecto es? Las especulaciones van desde una nueva serie dramática, quizás con un tono más maduro y complejo, hasta una película que podría sacudir la taquilla internacional. Sin embargo, lo que más resuena, lo que más se susurra en los pasillos de la industria, es que este proyecto no es solo una colaboración profesional, ¿podría ser una forma de reavivar algo más? Entiendo perfectamente que esto pueda sonar a película de Hollywood, a pura especulación, pero créanme, las fuentes son sólidas. Se habla de reuniones secretas, de guiones revisados, de un entusiasmo compartido por parte de ambos actores. Piensen en el impacto que tendría esto. Can Yaman, después de su incursión en producciones internacionales y proyectos más ambiciosos, y Demet Özdemir, consolidando su carrera con papeles cada vez más desafiantes y exitosos, ¿qué los llevaría a unirse de nuevo? No es algo casual. Tiene que haber una motivación profunda, algo que los atraiga a este proyecto en particular. Y ahí es donde entra la parte más intrigante. Algunos rumores, y digo rumores porque aún no hay confirmación oficial de esto, sugieren que este proyecto podría tener tintes románticos. Y no me refiero a la típica historia de amor de telenovela, sino a algo más elaborado, quizás explorando las complejidades de las segundas oportunidades, o tal vez reflejando, de alguna manera, sus propias experiencias vitales. Podría ser que la magia que cautivó a millones en Erkencikus haya sido tan potente que la industria decida capitalizarla de nuevo, pero esta vez con un enfoque más adulto y quizás, solo quizás, con la posibilidad de que la ficción se mezcle un poco con la realidad, o al menos que esté inspirada en ella. Imaginen el nivel de expectación. Las redes sociales ya están inundadas con el hashtag #CanDemet Reencuentro, y las teorías sobre la trama se multiplican. Algunos creen que será una historia de amor prohibido, otros que será un drama intenso sobre segundas oportunidades, y no faltan quienes sueñan con un regreso al tono ligero y divertido que los hizo famosos. Lo que sí está claro es que cualquier proyecto en el que participen juntos será analizado al milímetro, cada gesto, cada mirada, será interpretado por una legión de fans que anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o quién sabe en la vida real. Hemos visto cómo Can Yaman ha estado explorando proyectos internacionales, buscando expandir su alcance y demostrar su versatilidad. Su paso por Italia, sus papeles en producciones de gran presupuesto, han sido señales claras de su ambición profesional. Por otro lado, Demet Özdemir no se queda atrás.
Ha demostrado ser una actriz con una gran capacidad para interpretar personajes complejos y ha cosechado éxitos importantes en Turquía y en otros mercados. Que dos artistas de este calibre decidan unir fuerzas en un nuevo proyecto, y más aún si las especulaciones apuntan a una temática que recuerda a su pasado exitoso, es una señal de que algo verdaderamente especial está en marcha. La fecha de hoy, 14 de enero de 2026, marca un punto de inflexión. Las primeras pistas comenzaron a filtrarse hace unas semanas, de forma discreta, casi imperceptible. Pequeñas menciones en entrevistas, alguna foto casual en un estudio de grabación, hasta que finalmente la noticia explotó. Y ahí es donde entra nuestro análisis. ¿Qué significa este regreso? ¿Es una estrategia de marketing brillante orquestada para generar el máximo impacto? ¿O hay algo más profundo, una conexión profesional y quizás personal, que los impulsa a embarcarse en esta aventura juntos? Pensemos en el contexto. El público turco y en general el público internacional que sigue las producciones turcas tiene un cariño especial por Can y Demet. Su química era innegable y Erkencikus se convirtió en un fenómeno mundial. La expectativa de verlos juntos de nuevo es altísima. Si el proyecto tiene éxito, no solo consolidará sus carreras individuales, sino que podría catapultarlos a niveles aún mayores de fama y reconocimiento. Y si además se especula con la posibilidad de que este proyecto tenga un tinte romántico, la audiencia estará aún más enganchada. Es importante recordar que ambos han tenido sus vidas y sus relaciones después de su tiempo juntos en Erkencikus. Han tenido altos y bajos, como cualquier persona. Y verlos ahora, supuestamente trabajando juntos de nuevo en un proyecto que promete ser ambicioso, abre muchas preguntas. ¿Cómo será su interacción en el set? ¿Habrá una nueva chispa, diferente a la anterior? ¿Será esta una oportunidad para cerrar círculos, o para abrir nuevos capítulos? La industria del entretenimiento es un mundo fascinante, lleno de sorpresas y de estrategias que a veces nos dejan perplejos. En este caso, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir colaborando de nuevo es, sin duda, una de las más impactantes de los últimos tiempos. Y la forma en que se ha filtrado, la expectativa que ha generado, solo añade más misterio y emoción. Estamos ansiosos por saber los detalles exactos de este proyecto, la trama, el género y sobre todo, cómo será la dinámica entre ellos. Por ahora, lo que tenemos son fragmentos, rumores y una expectativa desbordante. La fecha de hoy, 14 de enero de 2026, será recordada como el día en que la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo se hizo una realidad palpable. Y eso para muchos es motivo de celebración y de inmensa curiosidad. No puedo evitar sentir esa emoción que recorre el fandom, esa esperanza de que este nuevo proyecto sea tan mágico, o incluso más, que lo que vivimos en el pasado. Ahora, ¿qué podemos esperar de este proyecto? Las teorías son muchas. Algunos creen que será un drama intenso, explorando los altibajos de una relación que se reencuentra después de mucho tiempo. Otros imaginan una comedia romántica con el toque divertido que los caracterizó. Y luego están los que sueñan con algo completamente nuevo, algo que desafíe las expectativas y muestre su evolución como artistas. Lo que sí es seguro es que su química en pantalla es algo que pocos pueden igualar, y verlos trabajar juntos de nuevo será, sin duda, un evento televisivo o cinematográfico de proporciones épicas. La noticia, de hecho, ha sido un torbellino de información que ha llevado a un análisis profundo de las posibles motivaciones detrás de esta colaboración. Se especula que la poderosa química que demostraron en Erkencikus no fue solo una ilusión pasajera, sino una conexión real que la industria del entretenimiento está ansiosa por capitalizar nuevamente. En un mercado global cada vez más competitivo, unir a dos talentos con un historial de éxito probado, especialmente uno tan icónico, es una jugada maestra. Los productores y ejecutivos de estudios saben que el nombre de Can Yaman y Demet Özdemir, asociados, es sinónimo de audiencia masiva y de potencial para romper récords. La época de Erkencikus fue un hito, un fenómeno cultural que trascendió fronteras y consolidó la popularidad de ambos actores a nivel internacional. Verlos reunirse ahora, en esta etapa de sus carreras, sugiere una estrategia deliberada para revivir esa magia, pero con un enfoque más maduro y posiblemente, más audaz. Las filtraciones, aunque escasas y cuidadosas, apuntan a que este proyecto no será una simple repetición del pasado. Se habla de que el guión está siendo cuidadosamente elaborado para ofrecer algo fresco y emocionante,
algo que refleje la evolución de los actores y sus experiencias recientes. Can Yaman, por ejemplo, ha estado inmerso en proyectos internacionales, lo que le ha permitido exponerse a diferentes estilos de actuación y producción. Ha explorado roles más complejos y ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes géneros. Por su parte, The Method de Mir ha continuado su trayectoria ascendente, eligiendo proyectos que le permiten explorar la profundidad de sus personajes y consolidando su estatus como una de las actrices más solicitadas en Turquía y más allá. La combinación de estas trayectorias individuales, ahora unidas, promete un resultado artístico de alto calibre. Y es aquí donde la especulación sobre el tinte romántico cobra más fuerza. No se trata solo de recrear la dinámica de Erkencikus, sino de explorar las complejidades de las relaciones en un contexto más maduro. ¿Podría ser una historia de segundas oportunidades? ¿Una exploración de los desafíos que enfrentan las parejas cuando la fama y la presión mediática se ciernen sobre ellas? ¿O tal vez un reflejo sutil o directo de sus propias vivencias personales? La industria del entretenimiento es experta en jugar con la línea entre la ficción y la realidad, y la historia de Can y Demet, con sus altibajos públicos, ofrece un terreno fértil para tal exploración. Los fans, que han seguido de cerca sus vidas y carreras, estarán ávidos de ver cómo esta posible conexión se manifiesta en la pantalla. El hashtag #CanDemet reencuentro es ya una prueba fehaciente del fervor que esta noticia ha desatado. En plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, los seguidores han comenzado a especular sobre la trama, el elenco secundario y hasta los posibles títulos de esta nueva producción. Las teorías van desde un drama épico de época hasta una comedia romántica moderna, pasando por thrillers psicológicos. Cada pequeño indicio o cada mención casual en una entrevista o una fotografía compartida en redes sociales se convierte en motivo de análisis exhaustivo. Esta anticipación colectiva es un tesoro para cualquier equipo de producción, pues asegura una audiencia desde el primer día. La fecha de hoy, 14 de enero de 2026, no solo marca el anuncio o la confirmación de este esperado reencuentro, sino que también simboliza un punto de inflexión en la narrativa mediática y en la carrera de ambos artistas. Las primeras pistas, sutiles como un susurro, han ido tejiendo una red de expectativas que ahora ha culminado en esta explosión de información. La forma en que se ha manejado el lanzamiento, con una combinación de filtraciones estratégicas y un anuncio que se anticipa inminente, es un arte en sí mismo. La industria del entretenimiento sabe cómo generar expectación, y en este caso, han perfeccionado el arte de mantener al público al borde de sus asientos. El contexto cultural y de mercado es crucial para entender la magnitud de esta noticia. La popularidad de las producciones turcas a nivel mundial ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Plataformas de streaming han abierto sus puertas a estas historias, conquistando a audiencias de diversas culturas con sus narrativas emotivas, sus paisajes impresionantes y, por supuesto, sus carismáticos actores. Can Yaman y The Method de Mir son embajadores de este fenómeno, y un proyecto conjunto protagonizado por ellos tiene el potencial de alcanzar cifras de audiencia sin precedentes, consolidando aún más la influencia global de la industria turca. Además, el público que recuerda con cariño su trabajo en Erkencikus no es solo una audiencia casual, es una comunidad apasionada que ha invertido emocionalmente en la historia y en los personajes. Ver a Can y Demet juntos de nuevo es, para muchos, la materialización de un sueño. La posibilidad de que este nuevo proyecto incorpore elementos románticos solo aviva esa llama de esperanza y expectación. Se trata de una oportunidad no solo para ellos como artistas, sino para sus seguidores de revivir esa conexión que tanto los cautivó. Sin embargo, es vital mantener una perspectiva equilibrada. Si bien la química entre ellos en pantalla es innegable, la vida real y la profesional son complejas. Ambos han construido carreras sólidas e independientes desde su última colaboración. Han enfrentado desafíos, han crecido como individuos y como profesionales. La pregunta clave es cómo esa evolución individual se manifestará en su dinámica conjunta. ¿Será una colaboración fluida y armoniosa, o habrá una nueva tensión creativa que impulse el proyecto? La industria del entretenimiento está llena de ejemplos de colaboraciones exitosas que han surgido de la química en pantalla, pero también de aquellas que han enfrentado obstáculos. La anticipación sobre cómo será su interacción en el set es palpable. ¿Habrá esa chispa instantánea que recordamos? ¿O será una química más desarrollada, nacida de la madurez y la experiencia profesional? Estas son las preguntas que mantienen al fandom en vilo.
Si este proyecto es una oportunidad para cerrar círculos, para redimir o reinterpretar lo que alguna vez fue, o para abrir completamente nuevos capítulos, es algo que solo el tiempo y el resultado final nos dirán. La industria del entretenimiento es, sin duda, un escenario de sorpresas continuas y de estrategias de marketing a menudo desconcertantes. En este caso, la noticia del reencuentro de Can Yaman y de Method Demir es un acontecimiento de gran envergadura. La manera en que se ha orquestado la filtración y la expectación que ha generado son un testimonio de la maestría con la que se manejan estas situaciones. La emoción es contagiosa y la curiosidad sobre los detalles exactos del proyecto, la trama, el género, la duración, el equipo de producción y, sobre todo, la química que desplegarán juntos es inmensa. Por ahora vivimos en un mar de fragmentos, rumores y una expectativa desbordante. La fecha de hoy, 14 de enero de 2026, se erige como un hito, un día en el que la posibilidad de ver a Can Yaman y de Method Demir juntos de nuevo se transformó en una realidad tangible. Para una vasta legión de seguidores, esto es un motivo de celebración, una fuente de optimismo y una invitación a soñar con que este nuevo proyecto sea, al menos, tan mágico como lo fue su encuentro anterior, o quizás, incluso más. La esperanza de presenciar una química renovada y una historia cautivadora alimenta la emoción colectiva que recorre el fandom. ¿Y ahora, qué podemos esperar de este proyecto? Las teorías son tan variadas como los propios fans. Algunos se inclinan por la hipótesis de un drama intenso, una exploración profunda de los altibajos de una relación que se reencontrará después de un largo periodo de tiempo y separación. Otros visualizan una comedia romántica, un regreso al tono ligero y lleno de humor que los catapultó a la fama, pero con la sofisticación que sus carreras actuales les han aportado. Y por supuesto, no faltan aquellos que sueñan con algo radicalmente nuevo, un proyecto que desafíe todas las convenciones, que muestre su crecimiento como artistas y que los impulse a terrenos inexplorados. Sin embargo, hay un consenso general: su química en pantalla es un elemento insustituible, una cualidad que pocos dúos pueden igualar. Verlos trabajar juntos de nuevo, independientemente del género o la trama, promete ser un evento cinematográfico o televisivo de proporciones verdaderamente épicas. Así que, mis queridos espectadores, esta es la noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo hoy, 14 de enero de 2026. Can Yaman y de Method Demir, la pareja que conquistó nuestros corazones, vuelven a unirse para un proyecto que promete ser legendario. Las especulaciones son muchas, la emoción es palpable, y solo podemos esperar con ansias los detalles oficiales. La expectación es una parte fundamental del disfrute de estas noticias, y en este caso, la expectativa es desmesurada. Llegamos al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado de este análisis tan intrigante sobre la impactante noticia de Can Yaman y de Method Demir. Hemos recorrido los rumores, las expectativas y la posible magnitud de este nuevo proyecto. Ha sido un viaje lleno de sorpresas, ¿verdad? Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más completos. Ahora, la pelota está en su tejado. ¿Qué opinan ustedes sobre este regreso? ¿Creen que será un éxito rotundo? ¿Tienen alguna teoría específica sobre la trama o la naturaleza exacta de este proyecto? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compartan sus pensamientos, sus esperanzas, sus análisis y sus dudas. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta para que sepamos que vamos por buen camino y que este tipo de contenido es de su agrado. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans fervientes de Can Yaman y de Method Demir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar siempre al día con nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias de impacto, más análisis profundos y sobre todo, más entretenimiento de primera. Hasta la próxima.